Este grupo de gladiadores desafía a la muerte tras vencer a un grupo de monos salvajes, una suerte que no todos tuvieron. Además, son inyectados con un químico que los vuelve más furiosos y fuertes. Pero eso no es nada comparado con el rinoceronte al que desafían después. Pero, ¿cómo llegamos a esto? 16 años después de la muerte de Aurelio, bajo la tiranía de los emperadores gemelos, Queta y Caracalla, la corrupción vuelve a florecer. Los emperadores ordenan a cada general avanzar en la conquista de nuevas ciudades y capturar esclavos. Por desgracia, le toca el turno a la ciudad Numidia, la única ciudad libre en África Nova. Un joven general, Thanos, junto a su esposa, prepara la ciudad para el ataque, con buenas defensas y grandes catapultas. Pero los romanos los superan, 100-1. Una vez más, Roma muestra su poder ante cualquier amenaza, conquistando la ciudad bajo el mando del general Acasius. Los muertos son quemados en honor a los vivos, y los sobrevivientes son capturados, marcados y vendidos. Las mujeres son esclavizadas como sirvientas o para satisfacer placeres, mientras que los hombres más fuertes son llevados a una ludus, donde los preparan como gladiadores para futuros juegos. Los gemelos organizan una fiesta en honor al general Acasius por su gran victoria, la cual lo hace muy famoso por haber triunfado, donde muchos generales fracasaron. En honor a su conquista, habrá juegos en el Coliseo, algo que Acasius no desea, pero los gemelos no le conceden permiso para descansar, ya que ellos quieren disfrutar del espectáculo. Por otro lado, Thanos y su ejército son puestos a prueba enfrentando a un grupo de monos salvajes, inyectados con una sustancia que les genera furia y fuerza. El líder numidio cae inmediatamente, lo que desata la furia de Thanos, quien llama mucho la atención de los espectadores. El general Acasius visita a su esposa Lucila, y descubrimos que ella es la hermana del antiguo emperador derrotado por Máximo hace 15 años. Macrinus, el dueño del Ludus, decide ver a Thanos en persona, impresionado por su desempeño en los juegos. Le dice que ve en sus ojos violencia y futuro, por lo que lo pone a prueba para ver si es capaz de vencer a un hombre o si solo sabe matar monos. Macrinus organiza un combate entre Thanos y el mejor hombre del senador Thraex, una pelea a puño limpio que se lleva a cabo frente a los emperadores. Sin embargo, los emperadores consideran que pelear sin armas es una pésima idea, así que les entregan espadas. Al terminar el evento, Thanos recita un verso refiriéndose a que los emperadores irán directamente al infierno, lo que enfurece a uno de ellos. Este emperador le concede el permiso de enfrentarse en la arena, con el fin de humillarlo públicamente. Mientras tanto, Lucila y el general Acasius convocan al consejo para discutir un golpe de estado, y todos los senadores están de acuerdo. Los gladiadores son transportados al Coliseo, donde los esperan días de juegos en honor al general Acasius, pretexto que los emperadores usan para entretenerse. Los primeros juegos comienzan con Thanos y su ejército enfrentando a un romano montado en un rinoceronte. En medio del combate, Thanos unta sus manos con la arena del Coliseo, un gesto que llama mucho la atención, ya que era una práctica típica del general Máximo. Tras descubrir el verso que recitó anteriormente, Lucila comienza a sospechar que Thanos podría ser su hijo, pero Thanos rechaza cualquier gesto de piedad y obtiene la victoria. Lucila invita a Macrinus a su casa, intentando obtener más información sobre Thanos. Gracias a su inteligencia, Macrinus sospecha que Thanos podría ser el hijo perdido de Lucila. Por otro lado, Lucila, con la ayuda de algunos consejeros, se infiltra en el Coliseo y descubre que Thanos es su hijo Lucio, a quien envió lejos para protegerlo. Le revela que su padre era Máximo, uno de los mejores generales que Roma tuvo.
Tras enterarse de la verdad, Lucilla ruega al general Acacius que salve la vida de Thanos y que atrasen el golpe de estado, pues los juegos culminarán al día siguiente, y Thanos podría no sobrevivir. La última batalla en los juegos. Los gladiadores deben recrear la batalla de Salamina, enfrentándose como troyanos contra persas. Pero el otro equipo está mucho mejor equipado, y además hay tiburones. Gracias a la estrategia de Lucio, los gladiadores logran salir victoriosos. En un acto de rebelión, Lucio lanza una ballesta hacia los emperadores, con el objetivo de golpear al general Acacius. Este acto ya había sido planeado por los gladiadores, quienes se atribuyen la responsabilidad para proteger a Lucio. Mientras tanto, Macrinus cobra una deuda al senador Thraex, quien debe más de 10.000 denarios. Sin embargo, Macrinus, que ya había planeado todo, no quiere dinero, sino información. Thraex le revela un complot para derrocar a los emperadores, el cual fue pospuesto para intentar rescatar a un gladiador esa misma noche. El plan de rescate fracasa, y el general Acacius y Lucila son capturados y llevados ante los emperadores. Macrinus es premiado por los emperadores, y les aconseja que la única forma de eliminar a un héroe de Roma es en el Coliseo, dejando que los dioses decidan su destino. Macrinus cumple su palabra con Lucio, entregándole a Acacius. Ahora es su deber tomar su cabeza. Han expresado su veredicto. Al final, los dioses deciden y Lucio perdona la vida de Acacius, lo que no estaba en los planes de Macrinus. Este, enojado, sugiere a los emperadores ejecutar a Acacius para que el pueblo los odie. El pueblo entra en revuelta, exigiendo la cabeza de los emperadores, algo que estaba en los planes de Macrinus. Los emperadores comienzan a desconfiar entre ellos, mientras Macrinus manipula la situación para desestabilizarlos. Por otro lado, Lucila entrega a Lucio el anillo de su padre, Máximo, y le revela su legado como nieto de Marco Aurelio e hijo de Máximo. Lucio, aliado con el médico del Ludus, envía un mensaje a los 5.000 soldados de Acacius, convocándolos para el golpe de estado. En el Senado, Macrinus es nombrado consejero de los emperadores, obteniendo control total sobre las tropas de Roma. Sin embargo, revela a Lucila que su verdadero objetivo es hacer que Roma caiga en cenizas como venganza por su pasado como esclavo de Marco Aurelio. Lucio es retirado de su celda para enfrentar su última pelea en el Coliseo, armado únicamente con una espada de madera. Sin embargo, Lucio ya tenía todo planeado. Aprovecha la confusión para escapar, liberar a sus compañeros gladiadores y vestirse con el uniforme de su padre, Máximo, cuidadosamente guardado debajo del Coliseo, como homenaje al gran gladiador. El juego final es claro. Lucio debe defender a su madre, Lucila, contra la guardia pretoriana. El Coliseo se convierte en un caos. Durante el enfrentamiento, Macrinus termina con Lucila frente a Lucio. Consumido por la rabia y el dolor, Lucio jura vengar a su madre. Mientras tanto, Macrinus abandona la arena y marcha para detener al ejército de Acacius, buscando consolidar su poder. Lucio, decidido a liberar a Roma, persigue a Macrinus y lo desafía en un combate final. Es un enfrentamiento épico que simboliza la lucha entre la opresión y la libertad. Lucio finalmente derrota a Macrinus. Ante su victoria, el ejército pretoriano, inspirado por su valentía y liderazgo, le jura lealtad. Con la caída de Macrinus, el honor de Roma es restaurado, y el pueblo aclama a Lucio como su nuevo líder.